Bueno, estamos para nuestro canal de YouTube de Casa Jung y tenemos el placer de conocer personalmente a Margarita Ovalle. Margarita es una psicóloga chilena con formación en religiones comparadas. Estudiaste además en el Instituto Joseph Campbell. Y bueno, nos llevamos unos cuantos libros de ella porque ha sido una estudiosa y una investigadora de las imágenes vivas de Latinoamérica. Y bueno, compartiremos igual algunos apartes de su presentación que abrió el 22 Congreso Mundial Internacional de Psicología Junguiana. Margarita, muchas gracias por acceder a hablarnos un poco de tu trabajo. Muchas gracias a ti y a ustedes dos. Eh, a sus órdenes, cuénteme, pregúnteme. Bueno, Margarita, escuchamos tu interesante trabajo presentado acá en el Congreso y hay una idea que me parece que lo junguiano necesita seguir explorando y que de hecho está en el origen, en la fundamentación de Jung acerca de los arquetipos y el material arquetípico, y que creo que a veces se olvida un poco y eso ha dado pie a literalizaciones y una cosa que tú señalas de una manera muy precisa y es a confundirse con lo que es la historia y lo que es, digamos, la vida arquetípica o la vida del alma y en el inconsciente colectivo. Así que un poco a tu aire y a tu manera, que nos pudieras hablar de esos tres elementos, ¿no? La literalización, la historicidad y ese elemento que tú denominas unisex en ciertas imágenes. Recuerdo que mencionaste a Ereshkigal, al mito de Inanna y Ereshkigal, o Deméter y Perséfone, como ejemplos, obviamente, porque entiendo que tú has captado esto en una gran cantidad de material, ¿no? Sí. Bueno, primero acerca de qué es el mito y cómo es que el mito no es una historia. El mito en realidad es, si bien la historia y el mito comparten que muchas veces se puede decir que es una narración, la narración mítica es una narración que se da en un tiempo y un espacio ahistórico, justamente. Este tiempo ahistórico es un tiempo mítico por excelencia y es el tiempo circular, es decir, que se retorna luego de su decaimiento, luego de partir desde ese momento que podemos llamar origen, retorna poco a poco en la medida que avanzas. Si te imaginas caminando en un círculo, en la medida que te alejas del origen, en algún punto en el futuro te toparás con el origen otra vez. Esta situación es la que lo describe como un tiempo y espacio ahistórico, porque no es un vector, sino que tiene un constante retorno, y el retorno es precisamente al origen, y no a un como si estuviésemos en el origen, sino que a estar right there en el origen otra vez. Claro. Y esa disposición del mito a retornar es también la que permite revivificar sus fuerzas, revivificar lo que se ha decaído, así como el sol a diario hace un emprendimiento hacia su cenit, en donde alcanza su fuerza más alta y está refulgente. Poco a poco, en la medida que avanzan las horas, en algún momento va a empezar a decaer fuertemente, hasta que de pronto ya nos despedimos de él y en un sentido mitológico muere y hace su viaje, como diría el egipcio, por la Duat, en esta barca nocturna que atraviesa las fuerzas abismales, y cada día es una oportunidad de celebrar, porque cada día nadie puede tomar como por obvio que la barca solar venza a las fuerzas de Apophis, las fuerzas oscuras.
Entonces cada día se toma como un triunfo de la luz sobre la oscuridad. Y luego ya al amanecer vemos a Kepri, este escarabajo dorado maravilloso y alado que ayuda a salir el sol inicial, pequeño. Ahí se está topando un origen y vuelve entonces todo a las tallas generales, a las tallas arquetípicas. Eso que le sucede al sol también le sucede a la tierra con el retorno de la primavera. Y cuando tú me haces la pregunta de lo unisex, bueno, en realidad estamos hablando, por ejemplo, del renacimiento en la Grecia arcaica de Perséfone, luego de que su madre, Deméter, ha perdido a su amada hija, a su doncella. En realidad esa condición de doncella es muy importante porque es la doncella divina, la core. Y la core significa algo que todavía está en estado imberbe, ¿cierto? Y en realidad lo que sucede es que la mujer o el ser humano vive en algún punto de su vida una pérdida de aquello que fue una totalidad. Entonces no solamente la madre pierde una hija, sino que también pierde un aspecto de sí misma, su propia core interna, su propia doncellez, porque no podría ser Deméter, que es madre de, y ser doncella a la vez, en un nivel, pero en otro ella es un ciclo rítmico de la totalidad. Al ser un ciclo rítmico de la totalidad, ella ha perdido algo. En esta búsqueda, los neófitos que van siguiendo los misterios de Eleusis, eso es lo curioso y eso es lo bello, y es ahí donde es unisex. Hombres y mujeres siguen este padecer de la diosa, aunque ellos no sean literalmente embarazados y han perdido una hija que ha estado en su vientre. Sí, todos deambulan errantes en un estado de búsqueda, que es el estado gnóstico, de búsqueda de aquello que alguna vez fuimos y que en algún momento perdimos. Y ese es ese caminar errante hacia Eleusis. Todos emulan a la diosa en su aspecto maternal, y obviamente es un símbolo porque hombres pueden llevarlo, pero simbólicamente, ¿cierto? Pero ni siquiera buscan la pérdida de su hija o hijo, sino que la pérdida de aquello que en algún momento, en un estadio muy arquetípico, fue una totalidad, y de pronto ha perdido una parte rítmicamente, cíclicamente, cumpliendo ciertos hitos, para que en otro momento exista una renovación, que es finalmente dar con la visión en el lenguaje arquetípico, que es lo que le sucede a los neófitos al llegar al telesterión en Eleusis, luego de caminar 9 días, ¿cierto? Desde Atenas a pie hacia allá, con una serie de rituales y significaciones. En este momento, cuando recobran esa visión, que es como recobrar el conocimiento, es una visión también simbólica. No es que hay un teatro y de pronto hay una representación del nacimiento de la core, no es así. No es como el teatro dionisíaco. Hay una sensación interna de haber descubierto, de haber visto, se llama así, he visto. Incluso en el Eleusis se diría, hay dos tipos de seres humanos, los que han visto y los que no han visto. En este estadio de ahora de haber visto, te completas, pero te completas obviamente simbólicamente. Entonces esto le sucede tanto a hombres como mujeres. Y ahí este es el ejemplo más parlante que muestra cuán unisex es este proceso de búsqueda de aquello que en algún momento arquetípicamente tuvimos y que buscamos en los rituales de Eleusis. Pero bueno, en mi presentación del lunes yo presenté al mito de Añañuca, que Añañuca es una niña a punto de ser mujer, es una core. Es una core que
está ahí en forma diáfana y inocente y un poco sin mucha conciencia, en tono humilde, sí, y bello por excelencia, porque es la primavera de la vida, ¿cierto? Y de pronto se enamora de ella y ella se enamora también del minero. Del minero. Y el minero simboliza esta oportunidad de la core de dejar de ser core, ¿cierto? Y, y gana y conoce mucho y también deja atrás otros aspectos, la antigua forma, ¿cierto? Claro. Así que también es una Perséfone. Pero también este mismo ejemplo lo encontramos en Dionisio. Y Dionisio también retorna año a año. No es el Dionisio que conocemos hoy día como dios del vino. En realidad, como dice Karl Kerenyi, Dionisio es la epifanía de la raíz inquebrantable de la vida. Esta diferencia es todo, porque esta raíz inquebrantable de la vida es la vida que no se quebranta aún en su quiebre. ¿Y cuál es el quiebre mayor para un ser humano? La muerte. Pero luego de la muerte sigue todo un viaje necesario. El renacimiento. El renacimiento. Y miremoslo en una planta, un sarmiento, que es la planta donde sale la vid. Entonces es un... cuando vemos la planta en invierno, no sé si han visto un sarmiento en invierno, otra planta que pierde todo. No hay ninguna casi distinción en que estuviera viva o muerta. Claro, no hay muertos los una muerto, ¿cierto? Sí, sí, y hay una suerte de confianza en que a cierta hora, en cierto tiempo, va a retornar la misma imagen, la misma realidad arquetípica expresada en el símbolo de la flor y el fruto, a la misma hora, en el mismo color, el mismo aroma y con el mismo talle como lo hizo un año atrás, o hay veces que 2 años atrás. Ajá. Como Dionisio. Claro. Hay ciertas plantas que son bianuales. Y Dionisio es bianual muchas veces, sobre todo en la Grecia más arcaica se llamaban sus celebraciones las trietéricas, porque se celebraba cada 3 años, porque un año está vivo, el otro no está y el otro llega otra vez. Y es de año a año. Entonces hay distintas formas de captar los hitos del ciclo. Pues lo que vimos recién en el sol egipcio es a diario, el decaimiento y el renacimiento del sol en su forma de Kepri es a diario. Es anual el retorno de Demeter y la primavera. Es anual el retorno de Añañuca en el desierto de Florida. Ahora en estos días hay, como fue un año más lluvioso, hay un retorno de Añañuca que es anual. Habrá una que otra Añañuca en años secos, pero también hay ciertos hitos que son espléndidamente revivificados, como lo es el retorno de la flor en el desierto en aquellos años lluviosos. Muy bello. Y ahora está ahí Añañuca expresándose, pero Añañuca tiene un decaimiento rápido, dura tan solo 3 días. Entonces imagínense que alguien pregunta, bueno, ¿y qué pasó? Una preciosa flor ha emergido con toda su turgencia, con todo su tono, con toda su propuesta y con toda esta imagen de quebrar una imagen desértica, porque no es lo mismo en un espacio que siempre es muy frondoso a que de pronto en la parte más seca, más resquebrajada, más escindida de la tierra, con fisuras, de pronto emerja una flor con estas cualidades y dure tan solo 3 días. 3 días. Entonces esta situación del decaimiento es lo que comparo en Mitofísica, el libro Mitofísica, con el decaimiento de la materia, que en realidad es todo, ¿cierto? Tiene un decaimiento al final, pero ciertas partículas subatómicas tienen un tiempo de vida, una duración media, hablan los físicos, de largos días, como lo es el protón.
Sin embargo, la otra partícula que, por ejemplo, el neutrón, tiene un decaimiento muy rápido. Ya está y ya no está, es así de rápido. ¿Ah? No, pero el neutrón es el que decae muy rápido. Y entonces hemos comparado en el libro Metafísica que la ñañuca comparte con el neutrón esta condición de caer muy rápido, así como hay flores que duran más días en primavera, la ñañuca dura tan poquito. Sin embargo, retorna. Entonces ahí te puedes preguntar, bueno, ¿a dónde ha ido a parar? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? ¿Quién es esa ñañuca? Y ahí emerge, porque el mito se pregunta, ¿de dónde viene? A diferencia de otras preguntas, la pregunta del mito es la pregunta de la etiología, es decir, que da cuenta del origen. Y para eso hay que preguntarse, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene que una flor dure tan poco en el desierto? Una bella flor dure tan poco en el desierto. Y entonces viene de este relato. El relato responde a un de dónde viene. Y ahí comienza el relato del mito de Ñañuca, que es un relato, volviendo circularmente a la primera pregunta que me hiciste, es un relato ahistórico, es un relato mitológico, y mitológico justamente porque se ubica en un tiempo y espacio, como acabamos de ver, circular, de origen, transcurre su despliegue. En la medida que se despliega comienza también la decadencia, el decaimiento, para que de pronto volvamos en el futuro a encontrarnos con el mismo origen, y ahí se da lo que es el ritual. Claro. Ahí ese es el ritual en sí, en la parte del mito vivo, en donde se celebra la reposición de las formas, alcanzar otra vez las tallas generales. Se actualiza completamente. Se actualiza. Y como afirmó Jung, el mito, como es algo que quizás nunca ocurrió, pero que siempre está sucediendo. Ah, qué bonito. Entonces, creo que lo que nos cuentas y todas estas investigaciones vuelven a actualizar en nuestra alma también, sí. y todo mito vuelve a actualizar en nuestra alma ese movimiento, es decir, cuántas veces morimos, cuántas veces viajamos a través de la oscuridad, sí. y cuántas veces renacemos durante un ciclo de vida. Y tu otra invitación con la ñañuca, que yo creo que la estamos en Colombia particularmente, algunos estamos pesquisando esto, pero creo que debe ser un movimiento latinoamericano también, a buscar en nuestras propias imágenes arquetípicas, y por tus libros que nos vamos a llevar y que vamos a empezar a estudiar y que vamos a invitar a nuestros amigos de Casa Jung a que se junten con nosotros a leer, y nos llevamos el de mitología y física, y nos llevamos tu investigación acerca también de la vida, hablando a propósito de Dionisos, sí. Esa vida de las gentes de tu país, sí. que nos invita a mirar a las gentes de nuestros países y sí. sus propias imágenes, y cómo en esas imágenes lo junguiano simplemente nos sirve como método comparativo, pero en realidad lo que buscamos es comprender esos ciclos, ese movimiento del alma en nuestras propias imágenes. Claro. Encontrar el relato, el relato en donde aquello que, bueno, como es el título del libro, ¿cierto? Uh-huh. Aquello que es ordinario, porque es algo que se hace todos los días, en inglés se dice mundane, que es como cotidiano, de pronto es tan extraordinario para el que se encuentra en una situación de asombro. El asombro hace que sea extraordinario. No es extraordinario necesariamente porque sea lujoso, caro. No. Es extraordinario porque es tan fiel a su esencia. Es tan maravillosamente vivo, está tan maravillosamente vivo y se cuida sapiencialmente, siguiendo un ciclo inconsciente. Porque todo esto aparece inconscientemente, pero en algún momento hay que hacer conciencia de todo este ciclo inconsciente. Y ahí surge la propuesta de decir, qué extraordinario. Claro que sí.
Bueno, Bueno, en el primer comentario del video, de este video, vamos a dejar la bibliografía de las obras de Margarita. Y me pueden pues, buscar en Instagram. y en ¿no? Instagram también estás, sí. como Como Margarita Ovalle. Margarita Ovalle en Instagram, para que la sigan. Realmente es mucho lo que nos puede enseñar Margarita y lo que nos puede ayudar a seguir comprendiendo nuestro mundo, nuestra vida, nuestra alma. Y también vamos a dejarles un fragmento enseguida de esta corta entrevista, un fragmento de su conferencia aquí en el Congreso que pudimos grabar. Sé que les va a fascinar tanto como a nosotros el mundo de Añañuca y cómo Añañuca nos enseña a vivir una vida más completa, que integre la muerte, que integre el nadir, que integre la oscuridad, para que fenómenos como la tristeza e incluso la depresión no nos parezcan como ajenos al alma y como algo que necesariamente haya que rechazar sin comprender, más bien que haya que aceptar, comprender y por supuesto sanar, pero es que la sanación está en una vida más completa, ¿no? En una comprensión. Y agregaría una cosita ahí, sin esa depresión, sin esa muerte, sin ese decaimiento, sin ese dolor, sin ese sufrimiento, no reemerge la nueva forma, es pasar por la Nigredo, es la sala de las transformaciones, como podríamos decir. Sean esas bellas palabras la invitación a continuar a escuchar este fragmento de su conferencia. Muchas gracias, saludos, muchas gracias, maravilloso. Renato.